Mi nombre es Carmen, soy arquitecta de soluciones aquí en Amazon Web Services y estaré aquí en esta sesión en la que hablaremos de cómo optimizar los costes y el almacenamiento en Amazon S3. Súper contenta y emocionada de estar hoy aquí en la última sesión en la que, como ya sabéis, que vamos a estar anunciando los ganadores de lo que ha sido este hackathon durante las últimas 3 semanas. Que vamos a hablar, sí, de inteligencia artificial generativa. Entonces, la cantidad de datos generados y almacenados por las organizaciones no para de crecer. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando trabajamos con objetos muy grandes? Bueno, pues aquí lo que recomendamos es romper el objeto en cachitos pequeños. Muchísimas gracias y esperamos de verdad que haya sido útil. Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda entrevista. Hoy tenemos a Carmen Pino. Carmen es ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. También tiene un máster en la Universidad Politécnica de Madrid y otro doble máster en Estados Unidos. Carmen actualmente trabaja como Solutions Architect en AWS y es colaboradora del proyecto Impact Social. También es miembro del consejo asesor de la ONG It Will Be. Sí, correcto, Carmen. Y Sí, llevas 8 años trabajando en el sector, los cuales 4 en AWS. Y también tienes muchas cosas, 4 certificaciones de AWS. bueno, tengo alguna más, pero entre las que te inspiran y no te inspiran, Es pero verdad. sí. O Y sea que nada, lo dices así, parece más de lo que es, pero... Carmen, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de tenerte aquí. Nada, muy feliz de estar hoy aquí con vosotros. La verdad que, bueno, ya tú lo sabes, ¿no? Desde el día que vi la presentación del proyecto que presentasteis en el reto del hackathon de Cruz Roja, pues se notaba que las personas que estaban detrás del proyecto eran gente especial, ¿no? Tanto por la calidad, el cariño que le pusisteis al proyecto. Y bueno, yo te lo dije en plan, tío, que sería algo muy grande de aquí. Entonces, bueno, pues feliz de estar hoy aquí con vosotros. Así que gracias también por invitarme a los dos, Martí y Joan. Muchas gracias, A Carmen. ti por estar aquí. Pues nada, como dice Carmen, nos conocemos por la Hackathon for Good, ¿no? Que había 3 proyectos. El que comentabas tú, el proyecto era Cruz Roja, luego uno de la ONCE y de Acciona. Y también desde entonces yo creo, Carmen, que ha sido la persona de la organización de la Hackathon que ha sido más cercana con nosotros y que siempre hemos mantenido con un poco de contacto, ¿no? Y Carmen es una de esas personas que con la que da gusto hablar, ¿no? Siempre tiene una sonrisa a la cara, como lo estáis viendo. Y en fin, Bueno, otra vez nos hace mucha ilusión que estés aquí. no, igualmente, ya te lo he dicho. Y además, lo que dices, el hackathon que montamos fue la primera toma de contacto, pero desde ahí feliz de haber seguido manteniéndolo y ahora ser parte de vuestro proyecto. O sea que muchas gracias. Bueno, nos gustaría entender un poco cómo se termina trabajando en Amazon, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar por la formación académica. Estudiaste una ingeniería en telecomunicaciones. ¿Nos puedes así resumidamente explicar un poco para qué te prepara esa carrera y cómo la compararías o tu percepción en comparación a la ingeniería informática? Bueno, pues a ver, yo un poco también por contexto, yo acabé estudiando teleco, no porque tuviera como una super vocación por ello, sino, oye, me gustaba la mates y la física, se me daba regular el dibujo técnico, entonces se me acordaban la cantidad de ingenierías y siempre me había fascinado un poco como el mundo del teléfono e internet. En esa época también estaba como en pleno auge, ¿no? Entonces decidí estudiar teleco, me llamó la atención y para adelante, ¿no? Ahora lo veo un poco con perspectiva. Yo justo pillé en el segundo año del Plan Bolonia y respondiendo un poco a tu pregunta, Martí, de qué me aportó esa carrera, yo creo que varias cosas, ¿no? Por una parte, joder, pues la disciplina de tener que estudiar día a día, el cambiar un poco la forma de pensar, una forma de aprender a abordar problemas diferentes, ¿no? Tú muchas veces vas a un examen y te ponen algo totalmente distinto a lo que venías estudiando. Entonces, es verdad que te da todas esas habilidades, te da una base de conocimientos y de entendimiento para hoy entender lo que es la tecnología, el cómo funcionan las cosas por debajo. Luego es verdad que extendía al mundo profesional. Yo a día de hoy con las cosas que trabajo no tiene nada que ver con lo que estudié. ¿Eh? Y eso que está relativamente relacionado, que no me he pasado de derecho a, a informática. Entonces, creo que te da esa forma de pensar. Sí que pienso que yo en concreto en la universidad que yo hice es una carrera, bueno, o es una forma de estudiar y de trabajar un poco teórica. Tienes asignaturas como campos, electromagnetismo, electrónica analógica, que te dan todas esas capacidades de las que hablaba,
pero bueno, están, por lo menos en el campo en el que yo estoy trabajando ahora, están un poco lejos, ¿no? Pero definitivamente yo pienso que es algo que claro, que te prepara para el mundo, ¿no? Un poco comparándolo con la parte informática, yo creo que Teleco, o por lo menos cuando yo estuve estudiando, tiene diferentes ramas. Está la parte de telemática, que es pues, redes, programación, quizás la más parecida a ingeniería informática, pero también tiene otras ramas, como por la parte de sistemas, que es todo el tema de antenas, líneas de transmisión, satélites. Tiene otra parte de imagen y sonido y otra parte de electrónica. Entonces, es verdad que te da un conocimiento, yo creo que muy amplio de todo lo que hay, pero luego es verdad que a la hora de continuar avanzando en tu carrera y tanto cuando sales al mundo laboral como si el día de mañana eliges hacer un máster, te tienes que especializar, porque al final el campo es tan grande que bueno, que al final tienes que elegir una línea. Yo no sé, o sea, desconozco cómo son las especializaciones en la parte informática, pero yo creo que aquí viene un poco más la diferencia, ¿no? Que tienes mucho donde elegir según un poco hacia dónde te quieras dedicar. Por ejemplo, en mi caso, he acabado más en la parte de telemática. Empecé con redes y ahora ya pues estoy trabajando en toda la parte de la nube. Perfecto. ¿Y los másters que hiciste? ¿Nos puedes resumir también? ¿Ya te enfocaste un poco, te especializaste o no son lo Bueno, que estás haciendo ahora? Bueno, yo hice el máster habilitante, o sea, justo estaba en el segundo año de Bolonia, entonces como que en su día tenía un poco la idea de que, oye, para tener lo que era la antigua ingeniería superior, tenías que tener el máster habilitante, o sea, el hacer 4 años de carrera más 2 de máster. Entonces, eso es lo que hice, que era un máster más generalista, que de hecho yo pienso que a la hora de estudiar másteres merece la pena hacerlo cuando de verdad sabes hacia dónde quieres ir y eliges un máster para especializarte en un área concreta. Bueno, yo en mi caso estudié el habilitante, el de 2 años. Lo que sí que me aportó mucho fue hice el primer año aquí en Madrid y el segundo en Chicago, en Estados Unidos. Entonces, como era una doble titulación, no es que tenga 2 másteres, sino que era una doble titulación, el segundo, o sea, me daban una titulación de Estados Unidos y con eso te daban una visa para trabajar durante 3 años sin necesidad de que una empresa te sponsorice y, bueno, una serie de procesos administrativos. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido fue una oportunidad brutal. Yo no me había ido de Erasmus durante el grado, entonces fue una oportunidad brutal de estudiar en extranjero, de conocer otras culturas, de, bueno, pues salir completamente fuera de tu zona de confort, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me aportó muchísimo. En el sentido más puramente académico, yo soy de la opinión, además ahora un poco con más perspectiva profesional, de que oye, si eliges estudiarte un máster es porque me quiero especializar en inteligencia artificial aplicada al deporte, ¿no? Entonces eliges como una buena formación que te prepare para eso. Pero pues, si no, en general, hacer un máster simplemente por tener una titulación superior, yo creo que no merece la pena. Muy bien. Y bueno, terminamos ya con la parte académica, que no nos queremos estancar mucho aquí. Ya vamos a la experiencia profesional, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria profesional antes de llegar a Amazon? Sí, pues bueno, yo hice varias becas mientras estaba estudiando, pues tanto en la universidad como con una empresa en España. Luego cuando estuve en Estados Unidos también hice una beca con un departamento de investigación de la uni, pero mi primera experiencia, digamos, formal, profesional, fue en Estados Unidos. Como digo, como te daban una visa de 3 años, dije, joder, como que era la oportunidad de poder trabajar ahí, ¿no? Y de una forma relativamente fácil. Bueno, fue un poco una odisea, también te digo, porque nosotros teníamos, desde que acabas los estudios, tienes 3 meses para encontrar trabajo. Y si no encuentras a los 3 meses, literalmente te tienes que ir del país. Entonces era como una cuenta atrás y la búsqueda de trabajo no era súper fácil. Yo en ese momento tampoco tenía un inglés perfecto. Sigue siendo, o sea, a pesar de que tienes una visa para trabajar temporalmente, en un futuro si te quieren retener necesitan sponsorizarte, o sea, no era tan fácil. Bueno, total, yo durante el máster me había especializado en el área de redes, entonces estaba buscando algo más o menos relacionado con la parte de redes y de repente me salió un trabajo en Madison, Wisconsin, o sea, imagínate, América
profunda, ¿sabes? Pero bueno, como estaba en plan, necesito encontrar algo, dije, bueno, pues para allá que me voy. Madison, o sea, sí, o sea, Chicago está en el estado de Illinois, pues Wisconsin está como justo arriba, o sea, dentro del lago Michigan, que está como en el medio, bueno, medio hacia el este de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hacía todavía más frío que en Chicago. Entonces, bueno, yo llegué un poco ahí de nuevas. Es verdad que Madison es una ciudad universitaria, hay mucho movimiento y tal. Claro, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar y de hecho la empresa en sí, bueno, pues es una empresa, bueno, pues muy tradicional, no era tampoco el sueño americano que te puedes imaginar, ¿no? Pero, joder, fue yo creo que la experiencia más enriquecedora que he tenido en mi vida. Incluso, es verdad que el año académico fue brutal, pero como estás de Erasmus, tienes un montón de amigos, viajas y tal. Y aquí fue irte a un entorno completamente desconocido. Todos mis compañeros eran, pues, señor, además en el sector IT, imagínate, hombres de 20 años más que yo, de Wisconsin. O sea, yo era la única chica y la única menor de 25 años, ¿sabes? O sea, bueno, menor de 25, menor de 40 casi. Entonces fue un poco, al principio fue un choque, ¿no? El trabajo en sí es verdad que era muy chulo. Yo trabajaba en una... era como un service provider, como un Telefónica, o sea, que proveen internet, telefonía, pero en zonas más rurales de Estados Unidos. Entonces yo me encargaba un poco de la parte de diseño de red. Oye, pues hay que montar un nuevo proyecto para llevar línea DSL o telefonía en estas zonas, ¿no? Entonces pues tú hacías un diseño de qué equipos, dónde tenían que ir las líneas, cada cuánto tenías que replicar, etcétera. Entonces estaba muy chulo porque generalmente además cuando tú empiezas un poco como más de la parte de implementación, ¿no? De configurar equipos. Entonces yo aquí salté directamente a la parte de diseño, que en ese sentido estaba muy chula. Entonces, bueno, fue una experiencia, aprendí un montón y sobre todo también desarrollo mío personal. Pero bueno, fue Carmen, curioso. disculpa. Dime. Aquí eras IP Networking Engineer. Sí, claro, sí, era justo eso. Era diseño como de network a nivel de IP, entonces era pues toda la configuración, la elección de equipos de router, switching, firewalls, de cómo los tenías que conectar en la red. Y entonces yo trabajaba con los equipos de deployment, que son los que hacen el despliegue y la configuración, y yo, digamos, diseñaba cómo tenía que estar puestas pues todas estas, tanto la compra de los equipos como la configuración de los equipos. Wow. Sí. No parece Sí. fácil, ¿eh? No. Y sobre todo, porque normalmente, como te digo, el path más habitual es empezar configurando para conocer a los equipos y luego ya pasas a la parte de diseño, pero yo un poco por casualidad, porque no fue por, por otra cosa, entré directamente en la parte de diseño, que es un trabajo más bonito porque tienes como toda la visión de, oye, cómo se monta una red, pero claro, yo no había configurado un router Cisco casi en mi vida. O sea, los laboratorios que tenías en la universidad, volviendo a muchas veces la parte teórica, ¿no? Perdón. Pero sí. Y aquí dijiste, yo esto de configurar routers, Cisco, no me veo toda la vida. Mejor que lo Claro. configure otro y me voy a AWS. ¿Fue esta decisión? No, bueno, ya llegó un punto al tercer invierno en el que vivía menos 25 bajo cero, dije, mira, hasta aquí llegamos. Y dije, ya, yo tampoco vi mi vida a largo plazo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que había acabado la experiencia y ya me volví para España. Y, de hecho, antes de AWS, claro, lo que os contaba de que es verdad que la empresa en sí era un poco pues, tradicional, con mucha jerarquía, tú tienes tus procesos, haces A, B y C y eso es lo que haces, ¿no? Entonces, cuando volví dije, necesito algo totalmente diferente y me empecé a buscar en startups. Entonces, mientras buscaba trabajo, yo había escuchado lo del cloud, que bueno, que era, esto fue hace ya 5 años, ¿no? O sea, que estaba revolucionando y no sé qué, no sé cuál. Entonces dije, bueno, pues mientras busco trabajo me pongo a estudiar para una certificación o por lo menos entender de qué va esto. Y elegí Amazon porque, bueno, pues, o sea, como que era la más extendida. Entonces digo, bueno, pues por empezar con una, empiezo con Amazon. Y justo haciendo entrevistas para startups, encontré una, que se llama Scalefast, que era para hacer un proyecto de migración de un entorno on-premise a AWS. Y yo, bueno, pues esto es el destino, ¿sabes? Es como, justo se han alineado los astros. Entonces, empecé, es verdad que en ese momento apliqué a AWS, pero, vamos, ni me llamaron ni nada.
Y empecé en esta startup, ya me metí un poco, yo estaba de la parte de sistemas, entonces gestionábamos mi jefe y yo en su día como toda la infraestructura, programamos la migración y tal, ¿vale? Entonces fue un poco donde ya de verdad entendí qué es lo que era y me flipó. Entonces, justo como a los 6 meses que estaba en la startup, me llamaron de cuando apliqué en su día. Y bueno, a pesar de que la verdad que fue un poco, a mí me encantaba donde estaba antes, pero joder, como que era una oportunidad brutal de ver no solo lo que hacíamos en Scalefast en ese momento, sino lo que hacían un montón de otros clientes, ¿no? Y conocer más todo el espectro tecnológico que tenía AWS. Entonces, bueno, pues de ahí ya salté a AWS y bueno, de ahí ya han pasado 4 años, que me asusto de lo rápido que pasa el tiempo. Y una pregunta, el proceso de entrevistas o así para entrar a Amazon fue muy complejo? Bueno, a ver, yo pienso que no es complejo, pero hay que ir preparado, ¿vale? La forma que tenemos de entrevistar en Amazon en general, porque esto no es solo de AWS, sino es una forma, o sea, entra dentro de como de la cultura y de lo que se piden los nuevos empleados, ¿no? En la gente que entra nueva en los equipos. Nosotros, no sé si lo conocéis, pero tenemos lo que se llaman los Leadership Principles, que son pues, una serie de principios que pensamos que tienen que tener las personas, ¿no? Pues desde el principal y primero, que es el Customer Obsession, hasta pues, cosas como Ownership, ¿no? Que es el compromiso que tienes con las cosas y la responsabilidad que tienes, el Earn Trust, que es el cómo te ganas la confianza de equipos, de tus compañeros, de los clientes. Entonces, en función del rol que del rol al que aplicas, pues hay una serie de principios que son más importantes. De hecho, es que algunos de los leadership principles son hasta contradictorios. O sea, tenemos uno que es Dive Deep, que es la capacidad de como indagar e ir al detalle de las cosas, y tenemos otro que es Bias for Action, que es la capacidad de, pues con poca información, tomar decisiones y salir adelante. Entonces, es verdad que en función del rol al que tú apliques, pues hay leadership principles que son más importantes. Entonces, lo que se busca en las personas es ejemplos o historias en su vida en las que han demostrado esa parte de cómo son, ¿sabes? Y hay algunos leadership principles que sí se pueden entrenar, pero es que hay otros que no. En plan, para mí la capacidad que tienes de ser transparente, honesto, ganarte la confianza de la gente no es algo que te puedan enseñar, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacer un ejercicio de pensar historias, estructurarlas de una manera adecuada, armarlas con datos si es posible. Y es verdad que hay veces que ves a gente que literalmente por desconocimiento, porque no han indagado lo suficiente en cómo es el proceso, pues se queda un poco corto, ¿no? Entonces, yo no pienso que sea tan duro, sino que es una cosa que hay que preparar y, bueno, también que lo lleves dentro, ¿sabes? O sea, que al final también, o sea, de hecho se nota muchísimo cuando las historias son de verdad y no, en cuanto rascas un poco, se nota. Ostras, buen tip para la gente que nos escuche. Y Ya entonces, sabes. ¿tú aplicaste para Solutions Architect? Sí. Yo entré en AWS a través de un programa que se llama TechU, que es un programa para gente de early career, ¿vale? Entonces, a mí me parece brutal, es un máster de... Sí. Entonces, tú entras a una posición que es a la que te entrevistas, pero estás durante 6 meses en formación, tocando como todas las áreas tecnológicas de AWS, ¿no? Desde Analytics, Machine Learning, desarrollo, contenedores, ¿no? Vas pasando como cada 2 semanas vas pasando por un área. Esto es para puestos técnicos, evidentemente. Y después, una vez que has completado los 6 meses, ya pasas como a tu rol de verdad. En este caso, pues el mío era Solutions Architect. Yo me entrevisté y empecé en el área de pequeña y mediana empresa en España y nada, estuve ahí pues 3 años y ahora recientemente he transicionado como a otro área diferente. Así que sí, entonces la respuesta sí, me enrollo. Me entrevisté para Solutions Architect. Y Carmen, ¿nos puedes comentar un poco qué hace un Solutions Architect dentro de
de De Amazon. AWS. Sí. Bueno, un poco de todo. Hay veces que eres el hombre orquesta. No, pero está muy guay porque es un trabajo súper dinámico y también que te permite profundizar en el área que tú puedas tener más interés, ¿vale? Entonces, un Solutions Architect, digamos que el rol principal es trabajar con clientes que están usando tecnología de AWS y ser su apoyo técnico a la hora de darles recomendaciones de, oye, cómo optimizar sus cargas de trabajo, cómo desplegar nuevos proyectos, bueno, sobre todo consideraciones y recomendaciones técnicas de cómo hacerlo de la mejor manera, pues siguiendo pues, las buenas prácticas de AWS, tanto a nivel pues, de o sea, de rendimiento, de costes, de alta disponibilidad, etc. ¿Vale? Entonces, ese es como nuestro rol principal. A mí es un rol que me gusta mucho porque, joder, no, o sea, al final la relación que entablas con el cliente es muy bonita porque al final es como su apoyo técnico, ¿no? No te ve como un comercial que viene aquí a venderle historias, sino que al final es un poco parte de su equipo y le ayudas a elegir los mejores servicios a la mejor forma, ¿no? Y de hecho, eso, tu trabajo es ayudarles a optimizar, a hacerlo de la mejor manera, que pues eso, es de la forma en la que de verdad va a haber una relación a largo plazo. Entonces, ese es como el rol principal. Pero luego, aparte de eso, trabajamos en diferentes áreas. Pues, por ejemplo, tema de hablar en público, pues en eventos como el Summit que yo antes he estado, pero también en otros eventos. Crear contenido. Hay gente que le encanta montar pruebas de concepto o demos que hace para un cliente, pues y luego generalizarlas y publicarlas en un GitHub o hacer un blog post. Hay mucho tema de iniciativas, tanto internas como externas. Yo, un poco por afinidad, me he metido en un montón de iniciativas de temas de desarrollo tecnológico del sector social, desarrollo tecnológico sostenible y tal. Entonces, tienes también la capacidad de meterte en iniciativas que mejoren los equipos o que mejoren algo que damos hacia afuera. Y luego también toda la parte pues, de mentoring, coaching, entrevistas, todo eso también entra como dentro de tu papel. Y bueno, luego también que estoy dentro de la parte de trabajo con cliente, pero también damos formaciones, workshops, oye, pues un poco por habilitar a los clientes a que oye, conozcan los servicios más en profundidad y puedan empezar con sus proyectos. Sí, es un poco la visión 360. Luego es verdad, lo que he dicho, que en función de lo que a ti más te guste, pues lo guay es que puedes elegir, ¿no? Hacia dónde, lo del cliente evidentemente es la parte principal, pero luego de todas las cosas que hay un poco más periféricas, pues puedes elegir un poco en qué te quieres meter. Parece muy divertido, ¿eh? O sea, tienes como muchas cosas. Y yo siempre me lo había preguntado, ¿eh? ¿Qué hacías en realidad? ¿Qué hace un Solutions Architect dentro de AWS? Y me gustaría hacer doble clic a toda la parte esta que has comentado de... Tienes una posibilidad, ¿no?, de participar en proyectos como el de impacto social. Yo creo que eres una mina de oro, Carmen, sobre todo estos temas y colaboraciones. ¿Nos puedes explicar cómo empezaste esta colaboración y un poco todo esto, sí? Sí, pues mira, una de las cosas chulas de Amazon, yo de hecho cuando me fui de la startup, que volví a una empresa grande, mi miedo era, joder, volver a estar como súper encorsetado en las cosas que tienes que hacer y punto, ¿no? Y es verdad que una de las cosas más chulas, yo creo, de trabajar aquí es que tienes mucha libertad, ¿no? Y si además tienes una idea y demuestras que aporta valor y que funciona, joder, tienes de verdad apoyo para desarrollarla. O sea, no es simplemente que lo haces y qué bien, ¿no? Sino que te dan recursos y formas para desarrollarlo. Entonces, y una de las cosas, bueno, yo el tema de la parte más de desarrollo social, como que siempre he tenido un poco, de hecho mi TFG fue un proyecto de cooperación internacional, un tema en Perú. Y bueno, como que yo siempre he pensado de, joder, vamos a hacer algo en el ámbito empresarial, pero sí, podemos, yo me acuerdo en mi startup anterior, hicimos varias colectas, ¿no?, de alimentos y se lo donamos a una ONG en Navidad. Y dije, joder, fenomenal, pero, y estoy segura de que les ha servido mogollón, pero es verdad que, tío, tenemos un equipo de 50 desarrolladores, o sea, podríamos aportar mucho más si encontramos la forma de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, fue un poco como que siempre ha sido mi mentalidad. Entonces, cuando entré en TechU, que es este programa de formación, nosotros teníamos un montón de actividades
que iban un poco en la línea de formación. Entonces, de hecho, uno que era como el TFG, como si fuese como el proyecto final del programa, te asignaban un escenario, o bueno, optimizabas un escenario y tenías que desarrollar una solución técnica, hacer una prueba de concepto construida sobre AWS. Entonces, tío, la gente montaba unas cosas, pero que alucinas. Digo, tío, en vez de trabajar en escenarios ficticios que al final la mayor parte de los casos no llevan a ningún sitio, ¿por qué no trabajamos con proyectos reales que vengan de ONGs o de startups sociales o cualquier proyecto de impacto, ¿no? Entonces, de forma que para mí es un win-to-win, ¿no? Porque por un lado das estos proyectos como un punto de partida, porque de hecho mucha gente se piensa que el problema del sector social son los fondos también, pero muchas veces no, o sea, de hecho la mayoría de los casos no ese es el problema, es que no saben ni por dónde empezar. Entonces esto es una forma de darles una prueba de concepto, un prototipo para que empiecen con sus proyectos, validen la tecnología, la entiendan mejor. Y por otro lado, mejoras la experiencia de aprendizaje de los equipos porque se tienen que enfrentar a requisitos reales, a limitaciones reales, tienen que hablar con un cliente. Entonces, incluso en proyectos que del lado de la ONG no han acabado para nada, jolín, el feedback que hemos recibido de los otros equipos ha sido muy bueno y realmente esto es lo que hace sostenible la iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, empecé con un proyecto que hice yo, pero luego poco a poco lo fuimos escalando y ya llevamos 3 años, ya como es un programa oficial, se está extendiendo a Estados Unidos y Australia. Bueno, es como que ya, bueno, es verdad que llevamos 3 años, pero como que la realidad es que, jolín, imagínate la cantidad de gente que pasa por programas de formación en AWS. Muchísima. De hecho, ya no solo si pasas por TechU, si entras en un puesto directamente normal, o sea, normal, me refiero, o sea, que entras directamente a tu puesto, tienes un mínimo de 3 meses de formación, que también tienes que pasar un poco por el mismo proceso. Entonces, ahí fue también cuando me di cuenta de, joder, el potencial que tiene el desarrollar este tipo de programas e iniciativas desde sitios como Amazon, ¿no? Por el impacto que tiene, por la presencia que tiene y por los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como empezó y luego pues ya me metí en más historias. Luego, el hackathon, por ejemplo, venía un poco la misma filosofía. Queríamos hacer un hackathon por el lanzamiento de la región. Joder, pues vamos a hacer soluciones que mañana les sirvan a algo y en vez de inventarnos nosotros el reto, pues que lo planteen entidades sociales y por eso invitamos a Acción, a ONCE y a Cruz Roja. Entonces, bueno, pues al final, ya a día de hoy, digamos que estoy un poco liderando lo que es toda la parte de responsabilidad social en España. Así que me he enrollado. Perdón, para entenderlo bien, ese Sí. proyecto, ¿con quién trabaja? Trabaja con gente interna, ¿no? A AWS. Interna. Bueno, ahora estamos extendiéndolo Ay. externamente. Históricamente Ya. empezó con empleados internos, o sea, gente que pasa por programas de formación internos cuando son contratados. Ya te digo, TechU, que es un programa de 6 meses, o cualquier persona tiene un periodo de onboarding de 3. Ahora estamos haciendo un par de pilotos este año con estudiantes de universidades, que es su TFG. De hecho, AWS tiene un premio de TFGs anuales. Entonces, bueno, pues podemos, o sea, lo que hemos dado son retos que en vez de ser pues, de los que eliges en tu universidad, pues que sean de ONGs propuestos. Entonces, bueno, estamos también tanteando un poco, oye, cómo funciona, hasta dónde pueden llegar y tal. Pero bueno, estamos con 3 proyectos este año, o sea, que se presentan ahora en julio y bueno, veremos. Pero la idea es, porque al final es la misma filosofía. Joder, pues, ¿cuántos TFG se hacen? Y a la gente le motiva más y encima si ya es un tema social, que sabes que sirve para algo, que tienes como esa conexión, que encima creas conciencia, pues es que es brutal. Es súper interesante y además se ve, ¿no? Que crees en estos proyectos y en utilizar un trabajo que ya se hace y unos recursos que quizá no todo el mundo tiene para fines sociales. Y bueno, hablando de esto, ¿podrías contarnos algún proyecto del que estés orgullosa o en el que hayas trabajado que haya tenido un impacto social significativo? Vale, pues a ver, uno de los proyectos que hicimos en esta iniciativa, que por cierto lo he hecho, se llama AWS Give Back,
como dar de vuelta. Es con una ONG que se llama It Will Be, que bueno, a raíz de ese proyecto, de hecho, ahora soy parte del consejo asesor, o sea, fuera del apoyo que le damos desde AWS, soy parte de la parte de asesoramiento, sobre todo tecnológico de la ONG. Pero, bueno, It Will Be, un poco también por contexto, es una ONG que lo que se están centrados en hacer desarrollos de tecnología e innovación para grandes retos sociales. Entonces, identifican retos en los que la tecnología o la innovación pues, puede jugar un papel fundamental o puede ser una herramienta, y luego los intentan extender a otras causas. Y ahora os pongo un ejemplo concreto, lo vamos a entender mejor. En este caso, bueno, ellos tienen un foco muy grande en India, entonces muchos de los proyectos empiezan en problemáticas sociales en India y luego los extienden. Este en concreto, en India hay un problema muy grande con la cantidad de niños que hay en la calle. Y entonces hay ciertos centros a los que los niños pueden ir, que están operados por ONGs o agrupaciones de ONGs. Lo que pasa que, claro, evidentemente estos niños no tienen ningún tipo de identificación, no tienen un DNI, y muchas veces lo que pasa es que aparecen en un centro, en unos días desaparecen, pues porque hay un mogollón de magias, porque tienen miedo, porque se van a otro sitio. Y claro, no hay una manera de identificarlos ni de trazarlos, ¿no? Si mañana aparecen en otro estado porque han cogido un tren. Entonces, hace unos años se desarrolló una base de datos común a todos estos centros, a todas estas organizaciones. El problema era que, claro, como los niños no tienen un DNI, ahí te dicen rayís, hay 7 rayís en la base de datos, muchas veces los niños te mienten porque tienen miedo en su nombre, entonces era realmente difícil, o sea, estaba muy, muy mal, o sea, muy corrupta la base de datos, ¿no? Entonces, lo que pensamos fue, joder, ¿por qué no damos una identificación digital a los niños basada en datos biométricos? Entonces, bueno, se estudiaron las diferentes formas de hacerlo, porque claro, los niños cambian mucho, entonces, bueno, hace muchos años el reconocimiento facial no era lo suficientemente preciso, ahora sí. Las huellas dactilares, pues al final son niños que viven en la calle, o sea, la mitad de los dedos no las tienen. Y también, pues, en la presión de las venas palmar, que esta era la más precisa, pero a nivel de escalabilidad del proyecto, pues no era escalable por costes, eran unos aparatos enormes lo que tenían que llevar los trabajadores sociales. Entonces hicimos un proyecto de Giveback en AWS para testear cómo el reconocimiento facial podía ser utilizado para darles identificación. Y empezó con una prueba de concepto, pero ya está desplegado en India, con la red de ONGs de Don Bosco, y ahora de hecho estamos viendo cuál es la forma de paquetizarlo y productivizarlo, ¿no? Porque hay muchísimos otros colectivos que sufren de estos problemas, ¿no? Pues trata, refugiados, bueno, entonces la idea ahora, el objetivo que tenemos ahora es un poco expandirlo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? de cómo la tecnología nunca va a ser la solución, pero es una herramienta para apoyar problemáticas gordas, ¿sabes? No simplemente... Porque muchas veces se piensa que la digitalización de las ONGs es montar webs, pero no, hay ciertas cosas que realmente la tecnología puede jugar un papel fundamental. Wow, qué interesante, y no sabes lo orgulloso que estoy de que hayas venido a explicarnos esto, porque creo que hay que concienciar un poco más también de esto, ¿no? Que la tecnología también sirve por muchas cosas, que no solo quizás generar dinero, ¿no? Claro, y hay muchísimas, de hecho, cuando ya te metes un poco en el sector, yo ahora, el área en el que me he cambiado dentro de AWS es la parte de non-profits, que non-profits está toda la parte de charities, también hay pues asociaciones deportivas que también son organizaciones sin ánimo de lucro, colegios profesionales y demás, o sea, no solo charities. Pero es verdad que ya tienes contacto con muchísimas organizaciones que realmente están utilizando la tecnología para cambiar el enfoque, y hay ejemplos. Hace poco también con Giveback hicimos otro proyecto que era con una ONG que trabaja para la prevención de víctimas de trata. Desde el COVID se identificó que mucha de la captación de víctimas se movió a portales online, pero portales online
cualquier tipo de foro, portales de venta de segunda mano, o sea, páginas que encima ni tú te imaginarías que se están utilizando para eso. Entonces, lo que hicieron fue un rastreador de poder identificar en qué portales puede haber anuncios que se estén utilizando pues, en base a unos patrones y unas palabras clave que se estén utilizando para estas causas y poder identificarlos o incluso reportarlos, ¿no? Entonces, como hay un montón de ejemplos que de verdad te sorprenderían y yo creo que además cada vez nos estamos concienciando más del potencial que tiene. Qué interesante. Yo leí sobre esto, no sé si lo tenías en un blog o en un vídeo de YouTube, pero yo lo leí esto. Sí. Sí. Sí, ese fue un proyecto muy chulo, es de diaconía. Ahora con la IA generativa igual, hace poco también con Save the Children. Es otro proyecto que es como para disponibilizar todas las ayudas a familias vulnerables, que los procesos administrativos son horribles y es imposible encontrar documentación, ¿no? Pues ya no solo usar ChatGPT para yo qué sé, para el código, para lo que sea, sino también para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, Déjame hacerte un poco de doble clic aquí porque me has robado la pregunta, que la pregunta iba a ser si crees que la IA generativa puede tener impacto en el sector público, social y todas esas cosas. O sea, este ejemplo, ¿lo puedes explicar un poco más detallado? Vale, sí. Hombre, desde luego, o sea, va a estar revolucionando nuestras vidas a más no poder. O sea, todo ha empezado con un asistente virtual, pero ahora se va a meter como o sea, como en el resto de áreas y en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y yo creo que, vamos, en el sector social no va a ser menos. Este proyecto en concreto era con Save the Children y ellos lo que querían hacer, hay un fenómeno que se llama non-take-up, que lo que dice es que hay muchas familias, especialmente familias vulnerables, personas vulnerables, que no acceden a ayudas sociales a las que tienen derecho por todo el lastre administrativo que hay, la dificultad de encontrar información en diferentes fuentes y la dificultad de entender cómo son los procesos. Entonces, ellos lo que querían hacer era como un one-stop de todas pues, las ayudas, portales, y estos son cosas del sector público, o sea, del gobierno, ayudas que dan diferentes organizaciones, como consolidarlo todo y que sea un asistente o un asistente que te vaya guiando en, oye, pues según tus condiciones, qué tipo de ayudas puedes optar, ¿no? Este proyecto se acabó la prueba de concepto en marzo, o sea, está todavía en desarrollo. Se acabó la primera prueba de concepto más funcional en marzo, ahora mismo se está testeando con decenas de familias en Andalucía, pero la idea es, oye, generar eso, ¿no? Y ayudar a personas que antes lo tenían súper difícil para encontrar información y facilitarles los procesos, pues a través de una herramienta informática. ¿Sabes? Todo el mundo tiene bueno, no Qué todo el chulo. mundo. Mucha gente tiene un teléfono móvil, entonces es una forma mucho más fácil de llegar a mucha más gente, porque incluso las ONGs no tienen capacidad de atender individualmente persona a persona, aunque quisieran, aunque tuvieran un montón de voluntarios, no pueden. Entonces es verdad que este tipo de herramientas te ayudan a escalar, ¿sabes? Que evidentemente nunca van a sustituir a una persona y probablemente, pero sí te van a cubrir el 80% de los casos. A lo mejor el 20% pues vas a utilizar el personal que tienes para ese 20% y llegas a muchísima más gente. Y viendo esa pasión que tienes, bueno, para hacer proyectos que puedan ayudar y utilizar la tecnología, ¿qué consejo darías a alguien que esté interesado en hacer lo mismo, en utilizar la tecnología para tener un impacto social? A ver, yo lo primero, y además esto es algo que he ido aprendiendo, es, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que el sector social en concreto está cambiando. O sea, antes, yo por lo menos cuando hice un poco mi TFG por vocación en cooperación, yo me imaginaba un futuro profesional y era pues trabajar en una ONG, ¿sabes? Y, y de ahí no pasas. No, ahora hay cada vez más ejemplos de startups con modelos de negocios sostenibles que, o sea, vamos, que generan negocio porque generan valor y que encima crean un impacto positivo en las empresas. Está habiendo con el cambio de legislación que hay
y con hacia dónde se están moviendo las empresas, hay una cantidad de oportunidades brutales. Entonces, lo primero eso, o sea, que, joder, gente que para mí antes, o sea, hace un montón de años era como 2 caminos totalmente diferentes. O sea, por un lado como mi hobby o mi pasión, mi propósito, por otro lado mi trabajo, ¿no? Y no es así. O sea, hay muchas y a día de hoy hay muchísimas vías de juntar ambas cosas. Que puede ser tu propósito del mundo social o que puede ser la medicina o que puede ser lo que sea, ¿no? Pero que yo pienso que además justo en el sector tecnológico, como está presente en todos los sectores, o sea, es muy fácil elegir una vía o encontrar una vía para dedicarte a pues, lo que te apasiona, lo que es tu propósito, con lo que sabes, que encima también a mí me flipa la tecnología, ¿sabes? Entonces es una forma de unirlo. Eso, por un lado, o sea que hay muchas opciones y luego también yo creo que hay que animar, pues si se habla, yo también muchas veces pensaba, oh, pues me encantaría montar mi proyecto y empezar, porque entonces no, o sea, también dentro de las empresas el intraemprendimiento es cada vez más necesario porque el hacer proyectos, programas sostenibles desde organizaciones que tienen tantos recursos, tanto impacto y tantas conexiones es igual de importante, incluso más. Y al final lo que hace falta es que pues, esos proyectos sociales que hay se alineen, o sea, es personas, al final los proyectos son personas, se alineen con otras personas en entidades públicas, en organizaciones grandes, en otros proyectos sociales con los mismos valores y que todos rememos, ¿no? Entonces, yo creo que eso a día de hoy, gracias a Dios, ha cambiado un mogollón y que encima es un sector que está en pleno crecimiento y y que cada vez hay más oportunidades de hacer cosas muy bonitas con tu tiempo y con tu trabajo, ¿sabes? No sé, Y eso. Carmen, muy interesante. Has comentado lo de la ONG It Will Be, que el proyecto que nos has explicado, y que eres miembro del consejo asesor. ¿Cómo nació Sí, este proyecto y cuál es su misión principal? bueno, este It Will Be, que es el proyecto que os he contado, o sea, es la Ok. ONG del proyecto de India. La ONG fue fundada ya hace varios años por Arantxa Martínez, que vivió muchos años en India y ella además tiene una historia muy bonita porque viene de banca de inversión, se fue a India, vio la realidad, dejó eso, se dio cuenta un poco de todas las ineficiencias que había en las organizaciones, en las ONGs, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de la organización es traer como esa eficiencia y esa forma de trabajar también al sector social. Ellos en concreto estaban, bueno, y están muy enfocados en India. Y luego a raíz de ahí, pues apoyarse en la tecnología. Joder, si todos los bancos, todas las empresas del mundo se están digitalizando porque el sector social no, ¿no? Esto era en su día cuando empezó. Ahora está, gracias a Dios, estamos evolucionando, todavía hay mucho camino, pero bueno, en ese momento había un gap muy importante. Entonces, bueno, nace un poco de ahí, yo empecé con el programa de Give Back y luego es que tanto el equipo como lo que hacen, como esto es espectacular. Os animo a que le echéis un vistazo a la página web, es it-willbe.org. Porque eso, el proyecto que os he contado que se llama Child PPA, que es del reconocimiento biométrico, es uno, pero tienen más. Trabajan mucho también de derechos digitales. También hemos trabajado en otro proyecto que es como una plataforma para conectar emprendedoras en India y bueno, facilitar, gestionar, bueno, ahí no me voy a enrollar, pero hay como unos grupos de ahorro que se prestan dinero para financiarse los emprendimientos, pues una plataforma para gestionar como todo eso. Entonces, buscan además cosas que es una problemática que hay en un sitio, pero que es muy escalable a otros, ¿no? Entonces, al final, también es una forma de, entre comillas, comercializar lo que haces, ¿no? O sea, pues si la misma herramienta sirve aquí y sirve ahí, pues oye, creemos un producto y hagamos que esto sea algo sostenible, ¿no? Entonces es un poco la filosofía y me encanta tanto lo que hacen como el equipo, entonces Y, pues feliz de ser parte de ello. y Carmen, siendo un proyecto que ha empezado con con una iniciativa de Amazon, pero que como organización ha funcionado bien y que el proyecto es, bueno, es funcional, ¿cómo lo gestionáis esto? ¿Sigue siendo administrado, bueno, o financiado desde AWS o cómo? No. Bueno, a ver, AWS tiene un programa de créditos para non-profits de entre 1.000 y 5.000 dólares anuales.
pero vamos, a cualquier ONG que pueda atribuir que, bueno, pues es una organización con fines sociales, ¿no? Y sin ánimo de lucro. Entonces, en el programa nuestro del desarrollo de prototipos no nos metemos nada en la parte financiera, ¿vale? Nuestra misión es crear un prototipo, una prueba de concepto que demuestre cómo la tecnología de AWS se puede utilizar para resolver un reto. En este caso fue este reto de hacer una aplicación de reconocimiento facial. Validar la tecnología, ayudar al cliente a entenderla y luego ese código, o sea, al final es un paquete de código de infraestructura y código de aplicación, se lo damos a la ONG o a la organización que sea y a ellos también les sirve como punto de entrada. Evidentemente no es un producto preparado para producción, hay que evolucionarlo y eso ya recae en la responsabilidad de la ONG, ¿sabes? Muchas veces, si no tienen equipo, les conectamos con un partner, pero digamos que nosotros ahí ya salimos de la foto. A ver, evidentemente seguimos involucrados, pero es como pues, una fábrica de prototipos es como para empezar con el proyecto, ¿sabes? ¿Y cómo se puede colaborar y ser miembro de la comunidad It Will Be? Porque estuve yo viendo la web y vi que se puede participar, Sí. donar dinero, pero no sé si también se puede implicar la gente tecnológicamente y también vi que había buenas ventajas, pero no lo entendí muy bien. A ver, por un lado está la parte más de donativo. Ahora estamos haciendo muchísimo, una de las líneas estratégicas que tenemos en la ONG es la parte de nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, para el año que viene queremos montar un hackathon con universidades que resuelvan alguno de los retos que proponga It Will Be. Hace poco hemos lanzado un concurso de fotografía que se llama A los jóvenes si les importa, ¿no? Si importan las cosas que pasan. Entonces, ese tipo de cosas dirigido sobre todo a público más joven, estamos lanzando un montón. O sea, yo os recomendaría que nos siguierais en redes sociales, LinkedIn, Instagram, porque ahí estamos lanzando todo. Luego, lo que he dicho, las donaciones, que siempre vienen bien. Porque al final hace falta para desarrollar estos proyectos. Y luego, si alguien está interesado en involucrarse en el proyecto, que nos escriba tanto a mí como a cualquiera, a Celia, a cualquiera del equipo, si nos buscas en LinkedIn. Nosotros felices de ver qué líneas de colaboración puede haber. Genial. Y muy guay, muy guay. Yo es que lo estuve viendo y me apunté a pregúntasele a Carmen, que a ver si lo deja claro. Y mira, si alguien nos escucha, nosotros seguramente no, porque no nos da más tiempo la vida de más cosas. No, pero si a alguien le interesa, el equipo es un equipazo y justo uno de los objetivos de la organización es eso también. Oye, visibilizar este tipo de oportunidades o este tipo de organizaciones que hay muchas también. Pues os seguiremos por seguro y si vemos algo interesante os hacemos repost en LinkedIn o donde haga falta. Claro, muy bien. Carmen, queremos hablar de otro tema contigo, ya Ujú. nada relacionado con lo que hemos estado hablando, pero sobre las presentaciones y hablar en público, ¿no? O sea, vemos que, bueno, yo te he visto hablar en público una vez y la otra vez te escuché. ¿Cómo te preparas, te formas para hablar en público? Bueno, a ver, partiendo de la base, yo me acuerdo que en cuarto de carrera, bueno, claro, durante la carrera yo creo que además esto es algo que está mejorando, con el plan Bolonia mejoró y cada vez va más. Joder, tampoco yo tuve muchísimas experiencias presentando en público. En concreto es verdad que me apunté a una asignatura que se llamaba algo como desarrollo profesional y gestión de carrera, algo así. Joder, fue de las asignaturas que más me marcó, que la lleva en el departamento de Santi. Y en esa te preparaban un poco para hablar en público. Bueno, pues yo ahí no he pasado peor en mi vida. Además, que yo también cuando entro en bucle con las cosas, me agobiaba, que era una presentación de que hacemos presentaciones de presentarte a ti, o sea, o de presentar un producto, o sea, cosas súper sencillas. Y lo pasé fatal. Y luego es verdad que en el resto de trabajos que he tenido eran más de desarrollo, de la parte más técnica,
y nunca he tenido una exposición pública hasta que entré en AWS. Y en AWS es verdad que en la parte de cliente también tienes que estar expresándote y comunicándote, no públicamente porque estás en foros de confianza y más pequeños, pero sí te tienes que saber comunicar, ¿no? Y en AWS fue cuando empecé a decir tú, o sea, tengo que mejorar esto, ¿no? O sea, porque además me ponía súper nerviosa. Y yo creo que, sobre todo al principio, hay que prepararse, o sea, y más si te pones nerviosa, a mí me ha ayudado un montón, oye, prepararte en condiciones y saber qué es lo que vas a decir, sobre todo las primeras veces, ¿eh? Saber qué vas a decir, mirarte al espejo, yo hasta a veces me he grabado, ¿eh? Y luego me cuesta muchísimo verme, pero hay que hacerlo. Yo es verdad que entré además en pandemia, justo en pandemia, entonces no había presentaciones en tiempo, o sea, en vivo. Y claro, ahí era más fácil, porque estás delante de una cámara, te olvidas que hay gente mirándote y bueno, pues vas Exacto. hablando. Entonces es verdad que a mí eso también me ayudó, ¿eh? Pero cuando ya tocaron las de en persona, pues ya tenía un poco de recorrido ahí. Pero para mí es importantísimo eso. Y creo que los nervios está bien tenerlos, y además yo creo que también es lo que mola un poco antes de subir al escenario y saber, pues oye, tener un poco de tensión. Pero yo creo que cuando de verdad se superan es cuando vas con confianza de, jolín, lo llevo preparado, lo estoy haciendo bien, ya está. Y si para eso ha habido pues varias presentaciones que digan, joder, lo has tenido que preparar muchísimo, no pasa nada. Es que hay gente que piensa que eso sale por naturaleza. Entonces yo creo que es un proceso iterativo y llegará el día en el que puedas hacer una presentación delante de no sé cuántas personas sin preparártelo, pues, o preparándotelo mucho menos, que es lo que pasa con gente que a lo mejor sale en la keynote del summit, ¿no? Pues, pero es que esa persona nunca, esa no ha sido nunca ni su primera ni su presentación número 100. Entonces, bueno. Perfecto. Y bueno, Carmen, es fascinante escucharte hablar sobre toda esa parte de impacto social y tecnología, y supongo que tu respuesta estará alrededor de ese tema, pero ¿cuál es tu motivación principal y lo que te motiva, que te genera curiosidad y pasión y que te empuja, ¿no? a tener Sí. todos esos proyectos y estar involucrada en todo esto? Joder, yo pienso que al final una de las preguntas que nos tenemos que hacer cada uno es, joder, ¿para qué hacemos las cosas, no? O sea, que viene un poco de... Yo considero que pasamos una cantidad de horas en el trabajo, o sea, bueno, como mínimo probablemente la mayoría de nosotros 8, ¿no? Entonces, es importante decir, oye, estoy haciendo esto, ¿para qué lo hago? Y cuál es el fin y el impacto que tiene nuestro trabajo. Entonces, joder, yo pensar que en cierta parte estoy contribuyendo en algo que creo que es necesario, como en este caso pues es la parte de digitalización del sector social, a mí me hace sentir bien, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es un poco cuando hay que dar extra o cuando te encuentras con problemas, es un poco lo que te crees en lo que haces, entonces sigues para adelante, ¿no? Eso por un lado, y luego yo creo que también cuando te mueves en estos entornos también conoces, a mí me flipa la gente que conozco, o sea, con la que conectas, ¿sabes? Y aprendes de gente brutal. Entonces también tener la oportunidad día a día de conocer nuevos proyectos, de conocer a personas que, oye, han salido de su zona de confort y de repente han arrancado un proyecto para ayudar al sinhogarismo o para, ¿sabes? Joder, pues eso es súper inspirador. De hecho, una de las cosas que, bueno, no hemos comentado, pero otra de las, lo has comentado tú, Joan, al principio en mi presentación, ahora recientemente, hace unas pocas semanas, he empezado a colaborar con un proyecto que se llama Impact Social Cup, que es vamos, yo de hecho desde el momento uno que vi el proyecto me enamoró. Es un proyecto que es como una copa de emprendimiento social, como una competición de emprendimiento social con una serie de premios, pero que va más allá de simplemente dar unos premios a los mejores proyectos, sino que viene un poco con la idea o el objetivo de inspirar sobre todo a las nuevas generaciones en un nuevo modelo de emprendimiento, ¿no? Lo que comentaba antes de, evidentemente, emprender con el fin económico y con la idea de crear un modelo de negocio sostenible, pero también siendo muy consciente del impacto social y medioambiental que tiene tu proyecto y que tiene el fin de tu empresa.
Entonces, además, bueno, la forma en la que está montado como todo el evento, toda la experiencia, relacionándola con experiencia musical, con la inspiración de los valores que trae el deporte, bueno, va a ser espectacular. El evento es el día 21 de septiembre aquí en Madrid y bueno, la idea es como la final. De hecho, se han presentado más de 200 equipos, han presentado su proyecto. Ahora ya estamos en fase de semifinal, que bueno, se anuncia de hecho hoy, los que pasan como a la semifinal. Y nada, hay proyectos chulísimos. El día 21 de septiembre también va a ser brutal, o sea que si estáis por Madrid os animo a que compréis vuestra entrada, que además por cada entrada que compréis vamos a, por un lado, plantar un árbol con una organización que se llama Tree for Humanity y por otro lado, con Gravity Wave, recoger 1 kilo de plástico. Bueno, eso como parte comercial, ¿sabes? Promocional. Pero bueno, que es un proyecto muy chulo porque precisamente viene a hacer eso, ¿no? A crear unos nuevos referentes, porque además hay muchos referentes como estos en España, ¿no? Pues darles visibilidad y crear referentes en este área y luego conectar a gente top, ¿sabes? Entonces, Wow. es muy chulo también. Martí, ¿quieres preguntar algo? Te veo Sí. con ganas de preguntar algo. Sí. Carmen, ¿dónde podemos ver el seguimiento de ese proyecto? Bueno, en redes sociales, en Instagram somos súper activos, en LinkedIn también, pero bueno, en Instagram mucho. Luego también está la página web en la que, bueno, no sé si a lo mejor la podemos poner en las notas. Sí, en la descripción dejaremos todo. Sí, pues la página web, que ahí está toda la información de, además, el día del evento no va a ser solo la presentación de los proyectos, como he dicho, va a haber actuaciones musicales, va a haber un montón de mesas redondas con grandes referentes de emprendimiento y del mundo empresarial en España, va a haber una presencia un poco así, además también gamificada, bueno, va a estar muy chulo. Entonces, bueno, os animo a que os paséis. ¿Es el primer año, Carmen, de esto? Es la primera edición. De hecho, bueno, la visión de Tomás, que es el fundador de esto y ahora de todo el equipo, es en siguientes ediciones llenar el Bernabéu y que esté Coldplay tocando. Y que poner de moda a los emprendedores sociales. Wow. Así que, bueno, es un poco como la visión a largo plazo, el sueño. Qué guay. Pues, pero sí, este año es la primera edición. Pues intentaremos seguirlo. Yo estas cosas me gustan. ¿Hacéis evento online también para seguirlo o algo así? Sí, va a haber una entrada, todavía no está puesta en la parte de la compra, pero hay una entrada que es online, que además como que contribuyes con el proyecto y con la causa, con la parte de plantación y recogida de plástico, y encima todo el contenido se va a streamear, eso también, pero además te damos como el contenido. Wow, pues desde nuestro canal y LinkedIn así modesto, vamos a hacer retweet e intentar promocionarlo un poco. Genial. ¿Qué te iba a decir, Carmen? Ya estamos acabando, pero una cosa que preguntamos a todo el mundo que viene y que queremos preguntar es recomendaciones de libros y podcasts. No tienen por qué ser técnicos, creo que de hecho mejor si no lo son. Así que no sé si nos puedes recomendar alguna cosa. Vale, bueno, de podcast, en el Impact Social Cup tenemos un podcast que, bueno, es Tomás, que es el fundador, entrevistando a gente del jurado y grandes referentes. Son entrevistas brutales, además están súper bien montadas y muy, muy entretenidas. O sea, se os recomiendo 100%. Y luego de libros, a ver, honestamente yo tampoco soy la persona más lectora del planeta, tampoco las cosas como son. Pero bueno, lo que sí que me gusta leer son biografías y si son auto, mejor. O sea, biografías de gente a la que, oye, pues de alguna forma admiro. Y bueno, pues algunas que me han gustado mucho, la de Pepe Mújica me gustó mucho, la de Nelson Mandela, de Joaquín Sabina, bueno, no es auto, pero también, La batalla por la paz, bueno, o de deportistas también hay alguna muy chula. Entonces, a mí el leer como la vida de una persona me ha gustado mucho. Qué guay. Bueno, y para intentar continuar con esa dinámica de tener un invitado y que nos pueda aportar tanto como has hecho hoy tú, nos gusta meter en un aprieto al invitado y pedirle si conoce a alguien que podría venir a ser entrevistado. Aunque se puede decir a postproducción. A ver, bueno, una compañera mía que se llama, bueno, una compañera que
Coño, es de mi mejor amiga, ¿verdad? Se llama Paloma, es de Hoop, que es una startup de movilidad, que es como un BlaBlaCar, pero para ir al coche al trabajo. Y de hecho ella es parte del Impact Social Cup y tal. Creo que es una persona espectacular. la Pues nos lo verdad. notamos. Muchísimas gracias. Venga, pues nada, oye chicos, muchísimas gracias a vosotros que sois lo más. Y ojalá ver muchos, muchos episodios de este podcast. Muchas Ojalá. gracias. Muchas gracias. Pues Pues nada, bueno, nada, muchas gracias a ti, Carmen, que ha sido un placer enorme poder tenerte aquí, todo lo que nos has explicado. A mí, la verdad, me ha encantado y me ha dado una visión de una parte pues, que no conocía, ¿no? Bueno, o que no tienes en mente, esa poder hacer ese impacto social. Y me escucho doble, Joan. no sé qué ha pasado. No sé. No, no, y que estamos muy agradecidos. Y espero que en algún momento, ya sea en algún evento de Impact Social o lo que sea, nos volvamos a ver. Hasta la próxima. A vosotros.